Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Los hemos convocado porque en el día de hoy recibimos nuevos resultados por parte del Instituto Maestey que corresponden a los resultados pendientes que recibimos parcialmente el día sábado y que hoy se completaron. Son muestras tomadas el 15 de julio. También esta conferencia la damos en una jornada en la que hemos ya comunicado a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales y también a través de ustedes de nuevas flexibilizaciones que se decidieron tanto a nivel nacional como provincial y también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre las que hoy hemos estado trabajando con el señor Intendente y todo el equipo que componemos el Comité de Crisis. Así que bueno, eso después del informe sanitario y las preguntas que le puedan hacer al doctor Sancho, podemos conversar sobre ese tema. Entiendo que hay muchas dudas, incertidumbres y trataremos de aclarar lo más posible para estas flexibilizaciones que se darían a partir del día de mañana. Respecto de las muestras recibidas, quiero adelantarles que de las 13 muestras pendientes tenemos 6 muestras que son negativas y 7 que son nuevos casos positivos confirmados. 2 de ellos están relacionados a un trabajador de seguridad que trabaja en el área metropolitana. El caso positivo es un trabajador y un contacto estrecho suyo. Y de las otras 5 muestras corresponden al establecimiento de adultos mayores sobre el que ya se viene trabajando. Uno de ellos es de una trabajadora y 4 son de personas residentes. Ahora le paso a Guillermo para que les comente más detalles sobre eso. En el día de hoy recibimos, como bien decían, 13 muestras pendientes de las muestras que se enviaron el 15 de julio, de las cuales 6 son negativas y 7 positivas. Las muestras positivas corresponden a hombres de 40 y 37 años. El nexo epidemiológico correspondería a que esta persona desempeña funciones de seguridad en la zona del AMBA. Y por otro lado, de 85 y 81 años, de residentes de la residencia geriátrica de Salta y 3 de febrero. Y de 3 mujeres de 78 y 80 años, también residentes, y de una trabajadora del hogar de 29 años. Esto hace un total de 111 casos confirmados en San Pedro, de los cuales 85 ya son recuperados, ya que en el día de hoy se consideran pacientes recuperados un masculino de 37 años, empleado de una fábrica, cuyo nexo epidemiológico se consideraba que era un contacto estrecho con personas de AMBA, un masculino de 74, residente del geriátrico, un masculino de 42 años, un prefecto, un personal de seguridad que se diagnosticó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por otro lado femeninos de 92 y 79 años que son pertenecientes también a la residencia geriátrica, y un femenino de 34 que es un contacto estrecho de un paciente diagnosticado COVID positivo que es transportista. Esto hace un total de 85 recuperados y 26 casos activos tenemos desarrollándose en la ciudad. Todavía tenemos pendientes los resultados que enviamos el 17 de julio y el 19 de julio, 31 y 21 respectivamente, lo que hace un total de 52 resultados pendientes. ¿Preguntas? Buenas noches, doctor Sánchez. Las personas que fueron confirmadas hoy como casos positivos de 40 y 37 años trabajan, dijo, en el ámbito de la seguridad pública o de la seguridad privada. No, es de seguridad pública, uno de ellos, y el otro es un contacto estrecho de este. No trabajan los dos en la seguridad. Pero se desempeñan en una fuerza fuera de la ciudad. Sí. Pero residen también. Pero residen siempre. Profundizando un poco lo que preguntaba Rafael, podemos saber en qué fuerza. Policía. Policía. Sí.
Lo otro que le quería preguntar es acerca de la situación en el geriátrico. En las últimas horas supimos algunos detalles acerca de cómo estaba funcionando el geriátrico y preguntarle si las personas que han sido dadas de alta correspondientes a ese centro vuelven a ese lugar, si se está pensando en reforzar el cuidado de esas personas con gente de la Secretaría de Salud o de algún otro ámbito, en función de que han quedado solamente 3 personas al cuidado de ahora 24 personas, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo están trabajando en el geriátrico? Por un lado, las personas que son dadas de alta sí retornan al geriátrico. Consideramos que están en buen estado de salud y que no son potencialmente infectantes ni tampoco se pueden infectar ellos, ya que los consideramos recuperados, curados. Por otro lado, hoy en el geriátrico se están desempeñando 5 personas para atender a los abuelos. Se incorporaron 2 personas más en el día de hoy. Y desde la Secretaría de Salud se hace un permanente acompañamiento en cuanto a la logística, si es que así lo requiere la institución, más allá de los diarios controles médicos y de enfermería que están siendo coordinados por la Secretaría de Salud. Ante la detección de algún caso que se exceda lo que se puede actuar dentro del geriátrico, actuamos con operativos. Ya en el geriátrico hicimos 4 operativos. El último fue el día sábado, donde los reportes de enfermería nos indicaban que había alguna situación que correspondía a que nosotros intervenamos en el lugar. Contratamos 4 personas, de las cuales 2 consideramos que tenían el criterio para la internación, y así lo hicimos. Las trasladamos a estas 2 personas al Hospital de San Pedro. Las 2 capitan en la Clínica San Pedro, pero bueno, la Clínica San Pedro se vio realmente con mucha ocupación a partir de uno de los operativos que hicimos, que tenían 13 personas entre sospechosos y confirmados internados, así que desde el hospital se puso a disposición también para tratar y internar a estas 2 personas. ¿La trabajadora de 29 años del geriátrico estaba aislada en su domicilio? Sí, la trabajadora, ni bien tuvimos conocimiento de que había una persona que pertenece a la localidad de Gobernador Castro, que se había desempeñado hasta la semana anterior a este acontecimiento de saber de los casos positivos. Bueno, nos pusimos en contacto con ella y aislamos en su domicilio. No tenemos referencia de que su núcleo de convivientes tenga síntomas, por lo que son considerados contactos estrechos, pero por el momento no son pacientes sospechosos, se encuentran en buen estado de salud. Hizo referencia a un paciente de alta de una fábrica local. Sí. ¿Es un paciente de la fábrica de dulces de la Ruta 9 o es un paciente de Arcor? No, es una paciente de una fábrica de dulces. Doctor Sancho, buenas noches. Buenas noches. La pregunta tiene que ver con la estadística que usted viene llevando respecto a la cantidad de casos confirmados que han tenido San Pedro y con la cantidad de recuperados. Sí. Esa evaluación y el tiempo que se recuperaron, ¿la ven objetivamente bien? ¿Y qué piensa respecto al tema de los rebrotes? ¿Cómo están trabajando en un hipotético rebrote? Bien, nosotros nos preocupa más que un rebrote, una circulación comunitaria que exponga a muchos de nosotros a eventuales contagios y a eventualmente tener la capacidad para resolver ese nivel de contagio en pacientes sintomáticos que requieren internación y también seguimiento. La verdad que nos preocupa más hoy, más que un rebrote, un brote, un foco. Los porcentajes, gracias a Dios, realmente los pacientes que están en seguimiento telefónico o internados, incluso aquellos que tienen una avanzada o comorbilidades, están evolucionando bien. Es día a día esta evolución que les cuento, porque en pacientes, que vuelvo a decir, con edad avanzada y con comorbilidades, rápidamente se pueden desencadenar algunos hechos que terminen comprometiendo la vida de los pacientes. Obviamente que nos pone muy felices contar con un alto grado de recuperados y que sea muy superior al de los casos activos. Pero estos casos activos nos merecen mucha atención. Hemos tenido pacientes jóvenes que han necesitado internación, que han tenido cuadros no severos, pero sí moderados importantes, con imágenes y estudios de laboratorio realmente alterados. Afortunadamente el equipo médico está encontrando la manera de contenerlos desde la atención lo mejor posible
y bueno, gracias a Dios está desarrollándose esta pandemia sin tantos desenlaces fatales. Pero bueno, estamos expectantes y alertas en cuanto a que bueno, es muy probable que el aumento en la circulación también lleve al aumento del número de casos. Y eso va a tener que también hacernos reflexionar sobre las estrategias desde el punto de vista sanitario que podemos llegar a implementar. Esto siempre supimos que es dinámico, pero eventualmente ante un cambio de escenario, un cambio en la cantidad de infectados, un cambio en la alteración o en la postergación de resultados, porque toda la región seguramente están haciendo más hisopados, bueno, nos lleva a plantearnos y estamos debatiendo muy firmemente con el equipo de gobierno y con el equipo de salud qué alternativas podemos encontrar ante el eventual desenlace de encontrarnos con muchos pacientes asintomáticos. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Preguntarle acerca de una situación, una pregunta doble en realidad. La primera es si la situación, volviendo a lo que comentaba Gabriel, del geriátrico, lo sorprendió la semana pasada cuando las empleadas decidieron irse del lugar y si es real que querían irse a sus casas, la Secretaría de Salud dispuso que en realidad pasó el aislamiento del retiro federal. Y la otra es, esta mañana la propietaria reconoció ciertas irregularidades, en principio en la contratación del personal dentro del geriátrico, si ustedes estaban al tanto de esta situación. Por un lado, la propuesta que se le hizo, hay protocolos muy bien establecidos en cuanto a cómo es el comportamiento eventual entre contagios masivos en la institución geriátrica. Lo que se propone es un bloqueo, donde en muchas oportunidades los trabajadores han permanecido en la institución y han brindado colaboración hacia los abuelos, y le dimos dos alternativas. Primero, poder desarrollar el aislamiento correspondiente dentro de la institución o aislarse en un complejo de retiro federal por diversas situaciones. Primero, porque dos trabajadores que se desempeñaban en ese lugar son de Varadero, y hablando con la gente de Varadero decidimos cortar lo máximo posible la circulación de personal de un lugar a otro, y por otro detectamos que las personas que se desempeñaban en el geriátrico, que también son de la localidad de Río Tala, no tenían las condiciones habitacionales adecuadas, conviven con mucha gente, y pensamos que un foco donde probablemente el contacto fue estrechísimo, tenían grandes chances de ser pacientes positivos. Por eso lo propusimos de esta manera, y nos pareció una opción desde el punto de vista sanitario lo más segura posible. Entendimos en un primer momento que tenían ánimo de colaborar en lo que es la asistencia a los abuelos. Posteriormente, a los 2 días, bueno, nos comunican que no es así. Un par de personas presentaron síntomas y nos dijeron que su estado de salud no era el indicado o el adecuado como para desarrollar sus actividades. Por eso les propusimos esta modalidad de aislamiento. Nos parece desde el punto de vista sanitario lo más idóneo. En cuanto a el personal. La situación del vínculo laboral con el lugar. El vínculo laboral con el lugar, la verdad que lo desconocemos. Estamos desde salud, desde el punto de vista sanitario, asistiendo desde el punto de vista médico. No conocemos en qué estado realmente laboral, qué relación laboral tienen los dueños o representantes del geriátrico con sus empleados. Sí, si bien esa es una responsabilidad del Ministerio de Salud de la provincia, el Ministerio les es posible controlar en cada territorio. Supongo que algún diálogo con las autoridades sanitarias locales deberían tener en ese sentido, previo a la pandemia, en el control de los geriátricos. Sí, nosotros intervenimos, no es una cuestión exclusiva de la Secretaría de Salud, intervenimos desde salud en todo lo que concerniente a protocolos y eventualmente inspecciones desde el punto de vista sanitario se encuentran las instalaciones de la mejor manera. No tenemos como protocolo indagar sobre la relación laboral que tienen los empleados con los dueños de las instituciones. Tal vez exceda nuestra capacidad de gestión y de manejo de los geriátricos, esa situación particular. Le quiero preguntar, doctor Sancho, recién usted, antes de volver al tema del geriátrico, planteó esta cuestión de que existe un riesgo de que San Pedro crezca el contagio comunitario, la circulación comunitaria del virus, pero además estamos acá para el anuncio de una serie de flexibilizaciones.
Algunas, como ya lo dije la otra vez, como que son las salidas de esparcimiento que ya estaban autorizadas, pero San Pedro nunca las pidió y ahora sí las va a pedir, a pesar de toda esta situación. Digo, ¿cómo conjuga, cómo matrimonio, cómo relaciona esto que usted dice con lo que además se va a anunciar hoy, que es la flexibilización de la cuarentena en San Pedro? Sí, entiendo que más allá de las decisiones municipales, esto tiene un protocolo y una autorización provincial. Yo lo dije innumerables veces y no me voy a decir, desde el punto de vista sanitario no hay ninguna justificación en que el aumento de la circulación nos ayude a nosotros desde el punto de vista sanitario. Lo consideramos muchos profesionales de la salud como que estamos autorizados a salir a buscar el virus. Es esto, literalmente estamos autorizados a salir a buscar el virus. Creemos que la situación de muchas familias, de muchos comerciantes, de gente que necesariamente tiene que trabajar, la entendemos totalmente. Lo que nos seguimos sin entender son los eventos sociales y que la gente todavía no entienda o trate de forzar las definiciones de lo que es una salida recreativa o de lo que supone una apertura de lugares gastronómicos, como que esto ya pasó. Realmente no pasó, el virus está afuera y ahora estamos autorizados a salir a buscarlo. Respecto a lo que planteaban recién los colegas, por ahí para pasarlo en limpio, parece que se referían más de la fase laboral, sino a la idoneidad de esas personas y el profesionalismo que tienen que tener para poder estar al frente de un lugar como el están, ¿no? Creo que fue así. No, en mi caso no, formal. Mira, desde el punto de vista médico, nosotros instamos a las instituciones que tengan un área protegida. Desde el punto de vista médico, instamos a que cada institución tenga su representante y su jefe o director médico en cada hogar. Nos consta en los reglamentos que hemos hecho que las intervenciones médicas las hacen profesionales del CEN o contratados por el lugar. Y en cuanto a más cuidados de enfermería, es una situación común que sabemos todos los que estamos en el ambiente de la sanidad, que no es fácil conseguir enfermeros profesionales, no lo es fácil ni para las instituciones médicas como las clínicas y los hospitales, y tampoco para los lugares de la residencia. Particularmente en el caso donde se producen los contagios, hemos ido muchas veces desde campañas de vacunación hasta inspecciones en el lugar, con un referente que tenemos específico de la Secretaría de Salud para el control de los 13 residencias geriátricas en San Pedro. Nos consta que este lugar tiene las medidas de bioseguridad necesarias, que los abuelos están bien alimentados, bien higienizados, bien cuidados. Lamentablemente, como suele suceder a edades avanzadas muchas veces, las personas tienen alguna discapacidad cognitiva, alguna dificultad motora, no son pacientes muchas veces fuertes, son lábiles, que cualquier alteración en su medio interno o cualquier alteración infecciosa los puede descompensar y mucho, pero nos consta que este lugar en particular tiene a sus abuelos en una condición adecuada y realmente reciben una contención. No vale mencionar cuestiones personales, pero yo he tenido un familiar en este lugar por un tiempo y concurrí habitualmente y sé el manejo de estas personas, que algunos podrán tener su punto de vista, pero de lo que respecta desde el punto de vista sanitario no encontramos grandes dificultades en este lugar. Respecto a la apertura, doctor Sancho, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Cuál es el punto clave que usted le saca el sueño respecto a lo que se viene? Puntualmente, más allá de las medidas, que en cierta medida si uno lee los protocolos, lee las actividades que se propone y demás, no representarían en teoría un gran desafío al sistema sanitario si se hicieran de forma que está escrito. Lo que nos preocupa realmente es que, más allá de las actividades que se propongan liberar, sea el contacto de familias, cumpleaños, eventos, esta gran acumulación de gente en un espacio chico nos puede llegar a traer muchas dificultades, muchos problemas. El desafío que tenemos que enfrentar es grande porque venimos trabajando muy fuertemente en la detección de los nexos, en los bloqueos sanitarios. Si realmente uno entiende que va a una fiesta con 20 personas y no las conoce a todas, por ejemplo, ¿qué nexo podemos
dilucidar nosotros de un evento de esas características y hacia dónde va, de dónde viene. Entonces, mucho del trabajo que hoy estamos proponiendo como seguimiento de casos quedaría un poco sin sentido hacerlo. Por eso la propuesta, o de alguna manera la intención es ver de cómo podemos reforzar el sistema de atención, de internación y demás, porque creemos que la parte de prevención y contención en un marco de liberación y sin la posibilidad de tener test en el tiempo real y de cantidad suficiente nos va a complicar mucho la cuestión. Y no me voy a cansar de repetirlo porque eventualmente ante el aumento de casos el sistema que sufre es el de salud. Y no queremos que el personal de salud sea un chivo expiatorio donde tengamos que poner a violencia o a requerimientos a los que no podamos tener armas para enfrentarlos. No San Pedro, en el mundo pasó. Por eso me parece que esto, más que nunca, nos llama y apela a la responsabilidad individual. Y que todos nos cuidemos y que eventualmente nos cuidemos desde la salud, que para nosotros es lo más importante, y también desde el espacio y el desarrollo económico. Porque eventualmente si llega a haber un descontrol en caso de contagios y saturación del sistema sanitario, forzosamente se va a tener que volver para atrás. Esto pasó en todos lados. O sea, no es que, y lo dijo el presidente muchas veces, el problema no es económico, el problema es la pandemia. Entonces, si se llega a descontrolar, los países tuvieron que forzosamente volver para atrás. Y me parece que a eso apelamos. Si tenemos un lugar donde las personas están separadas y hay actividades que se desarrollan en el ambiente, nos parece que no sería eventualmente tan peligroso si los contactos interpersonales en el ambiente cerrado. Doctor Sánchez, le quiero preguntar qué información tiene con respecto a las situaciones en la fábrica de Arcor y en otro geriátrico, en otra residencia de ancianos de calle Pellegrini. Nosotros tenemos un trabajador y un contacto estrecho del mismo que fueron diagnosticados el sábado pasado como COVID positivo. Esta situación, el día 5, bueno, tiene un contacto, el día 9 presenta síntomas de esta persona, que vendría a ser el fin de semana largo. Al día domingo de esa semana le comunica al director médico de la fábrica si sentía algún síntoma, se comunican con el 107 y se hisopa y finalmente es positivo él y su contacto estrecho. Desde el momento que él presenta síntomas, no, pero desde el momento que él refiere síntomas, se identifica a una persona, a un operario que comparte su espacio de trabajo y se aísla en ese mismo momento. Esa persona también presenta síntomas, se hisopa y estamos a la espera del resultado. El día sábado hicimos una reunión con el gerente de la fábrica, con el director médico y con los representantes de los sindicatos. Le explicamos esta situación y eventualmente también le explicamos qué es un contacto estrecho, qué consideramos contacto estrecho, y desde nuestro punto de vista en ese momento se actuó bien en la fábrica, que identifica los contactos estrechos. No consideramos que las demás personas que compartieron espacio con este operario eran contactos estrechos, porque se produjo un contacto muy fugaz, según los que nos relata el mismo trabajador, y con elementos de protección personal. De todas maneras, estamos observando dos casos más de otros operarios que refieren que no tuvieron contacto estrecho en teoría, pero que presentan síntomas. Entonces también fueron hisopadas estas personas y estamos aguardando el resultado. En cuanto a otro geriátrico que presenta dos personales de salud, que se desempeñan en la residencia con síntomas, que fueron aisladas desde su primer momento, sus contactos estrechos y también hisopadas, y en el día de ayer la directora médica del lugar nos dice que una de las pacientes que tienen internadas tiene un síntoma, está en perfecto estado de salud, está estable, pero presenta un síntoma. Consideramos lo adecuado en ese caso retirarla de la institución, aislarla, hisoparla y esperar el resultado. Si Dios quiere, será todo negativo y volverá todo a la normalidad. Si alguno de los casos es positivo, haremos y plantaremos un bloqueo como hicimos en la otra residencia, y veremos a partir de los síntomas de los residentes cuáles son posibles de hisopar. Le propongo a usted, doctor Hernán Contreras, director de movilización del municipio, que responda estas preguntas. En principio, preguntarle por la decisión política que tomó el intendente, los funcionarios, entre ellos ustedes, en el marco del comité de crisis, respecto de esta vez sí pedirle al gobierno municipal, al gobierno provincial, que habilite determinadas cosas que son potestad del municipio, aunque bien dijo Sancho,
las propone, las establece la provincia, porque cada municipio puede decir esto sí, esto no. De hecho, como dije, ya San Pedro podía tener salidas de esparcimiento y nunca las tuvo, y ahora las va a tener. ¿Por qué toman esta decisión? ¿Cuál es el fondo de esta decisión política, teniendo en cuenta lo que acaba de decir el propio secretario de Salud? Bueno, entendemos que luego de 123 días de cuarentena y debatiendo todas las ideas y escuchando a todos los espacios y las personas que se acercan a diario a manifestar sus inquietudes o que lo hacen en forma personal con el intendente, que siempre está abierto a escuchar a todas las personas, y distintos grupos que hemos recibido acá. Hemos recibido grupos de deportistas, a los empresarios gastronómicos, que bueno, la gastronomía es una actividad que en esta nueva reclasificación de fases, en la última resolución que emitió la provincia, se incluyó dentro de fase 4. Entendemos que la evolución y el aprendizaje que todos nosotros, todos los ciudadanos, estamos teniendo respecto de la pandemia, va poniendo más sobre el tapete la responsabilidad individual y sin comprometer al sistema de salud, apoyándolo y también teniendo en cuenta la salud, la economía, el factor psicológico y el factor social. Creemos que es momento de ir gradualmente permitiendo que todas las personas que solicitaron durante todo este tiempo poder retomar sus actividades saludables, entendiendo la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el completo bienestar físico y mental. Entendemos que y por el análisis y debatiéndolo también con el secretario de Salud y con todos los integrantes del equipo, que no es un factor de alto riesgo y que podría beneficiar paulatinamente a todas las personas que hace mucho tiempo que lo están solicitando y que hemos ido, creo todos, asumiendo un grado mayor de responsabilidad, salvo casos aislados, como los que hemos lamentablemente tenido que ver este fin de semana, pero creemos que son los menos. Entonces el sentido es ese, ir avanzando, acostumbrarnos, entender que vamos a tener que convivir con esta pandemia, que cuando otros dirigentes nacionales o provinciales hablan de una nueva normalidad, no es solo un eslogan, sino que realmente vamos a tener que llevar las costumbres de prevención cotidianas con nosotros individualmente, cada vez que salgamos de nuestros hogares, tratar de salir la menor cantidad de veces posible, pero en los momentos que lo hagamos, entendemos que vamos a tener que convivir con la higiene de manos, que convivir con el uso de barbijo, de tapabocas casero. También dentro de los factores que yo te mencionaba, que está el económico, tenemos un sector muy golpeado, que es el gastronómico. Hay otros sectores muy golpeados también, que lamentablemente todavía no han podido reactivarse, que en esta nueva clasificación de fases se sumó el sector gastronómico, pero otros sectores todavía, y hemos visto, reclamos y escuchamos y recibimos los protocolos propuestos, pero debemos gradualmente ir incorporando a los distintos sectores, siempre con cada decisión que afecta a un grupo y a otro grupo no, siempre va a haber un grupo que va a estar a favor y otro grupo que no, o que va a decir por qué al otro sí y a este no, pero debemos ir caminando lentamente hacia esa reactivación sin descuidar la salud, pero sin descuidar tampoco las otras 4 patas que te mencionaba, que son el factor psicológico, el social y el económico. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches. Preguntarte 2 cosas. La primera tiene que ver con el tema de gastronomía. Hay un protocolo muy bien detallado por quienes tienen comercios del rubro, que tiene ciertas condiciones edilicias un tanto complejas de cumplir para determinados locales sí, para determinados locales no. Preguntarte primero quién va a controlar esto y qué tipo de sanciones puede haber en caso de que no se respete, si es que hay proyectadas sanciones. Y la otra tiene que ver con el tema de las salidas recreativas. Recién el doctor decía algo que es real y que pasó desde el 19 de marzo hasta acá, que es que cada uno interpreta de acuerdo a los grises que tiene cada cuestión. Claro, ¿qué es una salida de esparcimiento, qué es una salida recreativa y cuál es el límite de, por ejemplo, un ciclista que sale a pedalear a que sea una actividad deportiva? Bueno, respecto de las actividades recreativas o de esparcimiento, como están establecidas en la resolución, están relacionadas al bienestar psicofísico
es decir, al esparcimiento de la gente y a la actividad saludable. Si las necesitamos enumerar, podríamos enumerar las caminatas o el trote o el paseo en bicicleta. No creemos necesario tener que poner un límite de velocidad para diferenciar lo que es un paseo de bicicleta recreativo de un deportivo, pero bueno, quizás sea necesario. Lo importante, creo mencionar, es que esto está directamente relacionado a la salud y a la salud cotidiana de la gente, en la actividad saludable, y no está orientado a la práctica de alto rendimiento, al menos en esta primera instancia, en fases. ¿Qué hay con los 500 metros? Porque supone que todo la salida de esparcimiento está nomenclada por el gobierno nacional con un decreto que salió en mayo, que es el que acompaña cada una de las decisiones. Después las jurisdicciones arman en función de eso y los municipios elevan a su provincia. El decreto dice 500 metros hasta 60 minutos. ¿Cuál es lo que va a entrar en vigencia en San Pedro mañana? Porque salida de esparcimiento es una cosa, recreativa es otra y actividad deportiva es otra. Bueno, es importante aclararlo. Esa normativa, como vos decías, data de algunos meses hacia atrás, si no me equivoco, de fines de abril. Es el decreto 408, DNU 408. Esa normativa está escrita en referencia a las grandes aglomeraciones urbanas, que son las que representan un mayor riesgo en estas actividades. Además, es donde se produjo, a partir de una primera liberación, ese amontonamiento de gente que se dio en las distintas plazas de la capital federal. Por eso, en San Pedro, a pesar de que el límite de 500 metros sea aplicable a otras grandes ciudades, en nuestra ciudad lo que nosotros podemos hacer es segmentar por número de documento la intención de la normativa, que mañana va a estar publicada en la página web y va a ser compartida a todos ustedes. Es segmentar por número de documento, es decir, que los días de fecha par salgan las personas con DNI con número par y los días de fecha impar las personas con DNI en número impar. Por lo tanto, reduciríamos al 50% el impacto en la circulación de gente, y esa me parece que es la medida que nosotros sí podemos implementar en nuestra ciudad y sí podemos controlar, y también lo podemos hacer evitando de que el impacto inicial en la euforia, de que la gente quiera, aunque no sean habituales personas que hagan esa actividad, quieran hacerlo, tratar de minimizarlo por lo menos a la mitad. Todas las medidas que nosotros vamos implementando, además de ser analizadas, una vez que son puestas en funcionamiento, son analizadas, revisadas y, si es necesario, serán corregidas. Asimismo, si las medidas son perjudiciales y si notamos que es un perjuicio grande para nuestro sistema de salud y hay que volver atrás, nuestro intendente tiene muy claro que vamos a volver atrás si es necesario. No hay límite, ¿no? No hay límite de 500 metros. De metros, no. Nuestra restricción, lo que nosotros podemos segmentar y controlar en San Pedro, es la paridad del número de documentos. Es decir, los documentos terminados en 0, 2, 4, 6 y 8 pueden salir los días de fecha par, como hoy que es 20, y los documentos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9 pueden salir los días de fecha impar, como mañana que es 21. Perdón, doctor, me quedó pendiente lo de los gastronómicos, ¿no? Sí. El control y posibles sanciones si no se cumplen los protocolos. Perfecto, sí. El protocolo propuesto por la provincia en la resolución 260 es extensísimo, son 43 páginas de recomendaciones que son un material de consulta muy importante para todos los locales gastronómicos. Por suerte tenemos un contacto fluido con los empresarios gastronómicos, que ellos están agrupados, que tienen varios referentes que se contactan con nosotros permanentemente. Dentro de todas las medidas que hay para cumplir, vale la pena mencionar el máximo de 4 personas por mesa, es decir, las mesas de máximo 4 personas, salvo en grupos familiares primarios, convivientes, donde, por ejemplo, un matrimonio con 3 hijos podría ocupar la misma mesa, o con 4 hijos, pero si no, el límite sería 4 comensales por mesa. Algo importante es que el factor ocupacional se reduce al 50%, debiendo retirar o anular las mesas que no se van a utilizar. Eso, lógicamente, impacta en el funcionamiento del comercio, porque pueden tener como máximo la mitad de la gente que podían tener como máximo antes. Lo entendemos y sabemos a partir del propio testimonio de los empresarios gastronómicos
que en algunos casos se vuelve inviable la reapertura y algunos han decidido continuar con la modalidad con la que vienen trabajando por envío a domicilio o retiro en el local y lógicamente es entendible, pero tenemos que ir gradualmente adaptándonos, adaptando el funcionamiento y bueno, y en cuanto a la fiscalización, el equipo de inspección que tenemos en el municipio irá inspeccionando gradualmente. También la gente sabe que puede hacer sus denuncias a la Oficina de Información al Consumidor si detecta alguna irregularidad respecto al cumplimiento de protocolos. Por eso los protocolos están en la página web del municipio y las medidas principales, porque no es posible comentar todo el documento en una breve placa, también son difundidas desde nuestras redes sociales para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Es muy importante, al igual que en las actividades, en las salidas de esparcimiento, al igual que en la vida misma que tenemos que llevar hoy adelante con esta pandemia entre nosotros, es muy importante la actitud individual, el comportamiento individual. El compromiso acá no es solo del municipio, no es solo del empresario gastronómico ni de los trabajadores, también es de la gente que asiste. Entre todos tenemos que complementarnos, que respetarnos y de esa manera salir adelante. Hola, buenas noches. Dos preguntas, una que tiene que ver con lo gastronómico, otra con lo recreativo. Ojalá pudiéramos ser cada uno de los ciudadanos un poco contralor de cada uno de nosotros mismos, ¿no? Y no depender de que el Estado nos tenga que estar controlando si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Pero bueno, no habría cantidad de funcionarios para poder hacerlo. La pregunta puntualmente tiene que ver con el sector gastronómico, que ustedes pusieron un horario de 6 de la mañana a 0. ¿Cómo se entiende el horario de cierre de 0? Vamos a suponer que yo, 12 menos cuarto de la noche, entro a un bar a cenar. A las 12 me sacan afuera, o a las 12 y los que quedaron adentro y no se abre más la puerta al resto de los comensales. Eso es uno. Y la otra, siendo una persona del deporte, sabes perfectamente que hay mucha gente del otro lado esperando saber, con el tema del ciclismo, fundamentalmente, si pueden salir a la ruta, si pueden ir a los que hacen rural bike, si pueden ir al sector rural a andar en bicicleta, la gente que pesca, si puede salir a pescar, y los que salen a caminar, medianamente ya se habló. Esas dos cosas. Bueno, respecto del horario de cierre, a las 12 de la noche los locales deben cerrar sus puertas. Es importante mencionar que también dentro del mismo decreto se va a extender el horario de los envíos, de los delivery, que anteriormente funcionaban hasta las 22:30, pudiendo equipararse con el horario de funcionamiento del local gastronómico hasta las 0 horas, hasta la medianoche. También algo que no les había mencionado es que se va a extender el horario de los comercios minoristas de proximidad, es decir, todos los comercios exceptuados que actualmente funcionan de 9 a 18 horas, pudiendo funcionar hasta las 20 horas. Y respecto de los deportes, la propuesta habla de actividades individuales o hasta 2 personas. Por lo tanto, 2 ciclistas que quieren hacer rural bike van a poder hacerlo. La recomendación, lógicamente, es no compartir hidratación, mantener una distancia de seguridad, no andar en pelotón, máximo 2 personas, lo mismo que los corredores. Respecto de la pesca, está encuadrada dentro de las actividades deportivas y en el esquema actual, en la clasificación de fases, San Pedro está en fase 4 y las actividades deportivas al aire libre están en fase 5. Por lo tanto, no está encuadrado dentro de lo que es salidas de esparcimiento o la pesca. ¿Usted no estaría de acuerdo con esta flexibilización? Yo, tal vez no quede claro. Me parece que desde el Estado municipal y provincial se trata de proteger a las personas que lamentablemente durante 4 meses no tuvieron la posibilidad de desarrollar su actividad económica y su modo de subsistencia. Creo que hay muchas personas que la están pasando muy mal desde este punto de vista y me parece que es de alguna manera imposible tener parado un año un país en muchos sectores. Lo que quiero dejar bien claro es que estas cuestiones, y muchos una vez lo dicen en una conferencia de prensa, le doy la mano y me van el brazo, a eso voy, que no sea ni más ni menos que las actividades esenciales propuestas por
por este nuevo protocolo de actuación y que no se entienda como que la pandemia pasó. Yo creo que en San Pedro está este virus más vigente que nunca y que es muy riesgoso compartir espacios públicos o privados con muchas personas sin distanciamiento y sin medidas de protección personal. Y que a las pruebas nos tenemos que remitir cuando, si analizamos la cantidad de contagios que tenemos en San Pedro, más de la mitad corresponden a dos nexos solamente. Entonces vemos que cuando la persona fue a trabajar, desarrolló su actividad y su núcleo conviviente fue el único con el que tuvo contacto, si desgraciadamente la persona se tuvo que infectar, el caso queda ahí. Y tenemos pacientes que se han infectado y desafortunadamente tal vez también algunos de sus contactos estrechos y quedó ahí. Y tuvimos otros que, te vuelvo a decir, de 111 casos, más de la mitad corresponden a 2. Entonces eso es lo extremadamente peligroso, que la gente entienda lo que lee y lo trate de hacer una buena interpretación de textos y no que se entienda de algún tipo de liberación. Y lo vuelvo a mencionar porque incluso a mí me llegan mensajes de si ahora pueden ir a reunirse hasta 10 personas, o sea, se confunden protocolos de unas ciudades con otras, cuestiones de esparcimiento que si uno no lee o no sabe de qué está hablando, puede ser esparcimiento, ir, no sé, a una quinta, a un campo, porque esa persona se esparce de esa manera. Entonces, a eso voy. Desde el punto de vista sanitario, toda actividad, y se dijo creo que más de una vez en este lugar, tiene su riesgo, pequeño o mucho, toda actividad tiene su riesgo. Nosotros en esta conferencia de prensa estamos corriendo riesgo. El tema es que cuando ese riesgo lo corren muchas personas al mismo tiempo y eventualmente desde el equipo de salud ni podemos contener esa situación ni eventualmente ante la explosión de casos podemos atender a los pacientes. A mí hay algo, no sé si para usted o para Hernán, a mí hay algo que no me queda claro, que es cómo van a controlar. Yo no sé si esto lo podemos decir porque digo, el tema, hace no mucho tiempo atrás el secretario de Gobierno dijo que acá, en esta misma conferencia de prensa, dijo que era absolutamente inviable llevar adelante la práctica de documentos, porque no había personal de seguridad para poder controlarlo, en referencia a lo que se estaba haciendo en Varadero. ¿Cómo lo van a controlar ahora? Y por otra parte, las salidas recreativas o el esparcimiento tienen límites geográficos, porque se vio este fin de semana que ante la mera mención se llenó el paseo público, se llenó el bulevar. ¿Cómo van a controlar eso? ¿Van a sacar a la gente de esos lugares? ¿Cómo se va a llevar a eso? El control por número de documento es el más sencillo de realizar. ¿Pero qué cambió desde aquel momento en que el Corte dijo que era inviable ahora? No es que sea el control vaya a hacerse sobre todas las personas que circulan, con un control aleatorio, como se realiza en cualquier operativo, y lo realizan las fuerzas de seguridad, se puede establecer un control y tomar una muestra del resultado de la aplicación de una norma. Es importante mencionar que la permanencia en los espacios públicos no va a estar permitida. Está permitido el tránsito porque las actividades recreativas están relacionadas al bienestar físico y psicológico. Por lo tanto, la circulación en los espacios públicos y en la vía pública con este sentido es lo que se autoriza. Además, no nos olvidemos que la responsabilidad de la gente cada vez es más importante, cada vez es más preponderante. Entonces, no es echarle la culpa a otro porque no me controla o porque yo organizo un asado y no me dicen nada, no. Tenemos que entender, yo el otro día lo mencionaba y lo repito ahora, si yo voy a visitar a alguien, no es una muestra de afecto, es todo lo contrario. Cuando se organizan reuniones, se multiplican las posibilidades y el riesgo de contagio. Y si esas personas asisten a más de una reunión, el crecimiento es exponencial. Por lo tanto, la responsabilidad individual es muy importante, muy importante. El control se va a hacer, se va a sectorizar, se va a hacer aleatorio, va a haber operativos, pero es imposible controlar al 100% de las personas que salgan. A eso se refería el secretario cuando hablaba de que no era viable controlar al 100% de las personas. Pero como sociedad, esta pandemia nos vuelve a poner a prueba. Los sanpedrinos tenemos que demostrar que estamos a la altura, tenemos que demostrar cuidarnos, no solo con el uso de barbijo, cuidarnos con nuestra actitud cotidiana.
Entonces me parece que si nos alineamos con esa idea, podemos ir lentamente recuperando las actividades normales, pero de otra manera será un retroceso. Hernán, recién Sancho decía que suele pasar que la gente confunda o interprete mal las normas. Yo no quiero dejar pasar esto acá después de la pregunta de Eduardo respecto de quién puede salir y no puede salir, porque entiendo, yo necesito que ustedes definan lo que ustedes entienden y le van a decir a la comunidad de San Pedro que tienen que entender como salida de esparcimiento. Porque hasta el momento, les digo la verdad, yo entiendo salida de esparcimiento, una cosa que dicen los decretos, y recién todas las que nombró Eduardo son salidas recreativas, que son para otra fase o actividades deportivas. Dijeron alto rendimiento. En San Pedro no hay deportistas de alto rendimiento, con excepción de los olímpicos. Entonces, cualquier otro es un deportista que no es de alto rendimiento. Por eso les pido, y entiendo que va a estar en el decreto, pero que definan para la comunidad qué entienden por salida de esparcimiento. Yo recién a tu colega le mencionaba la caminata, el trote, o la bicicleta, u otros rodados como patín. Son salidas de esparcimiento, y lo importante no es la actividad en sí o la nomenclatura de la actividad, sino el fin. El fin es el bienestar, la salud psicofísica. Ese es el sentido de esta norma, es recuperar un poco la actividad de las personas que cotidianamente, antes que todo esto pase, podían salir a realizar esas actividades. La consulta tiene que ver con los niños. Por ahí, dentro de la conferencia, nos olvidamos de preguntar por los chicos cuándo los niños están autorizados para poder tener algún tipo de actividades al aire libre, o si están incluidos dentro de este protocolo. Y fundamentalmente también informarle a la comunidad que vaya a salir mañana que tiene que salir con su DNI para poder ser identificado, para poder corroborar si termina su documento par o impar. Bueno, los niños de hasta 12 años, tal como lo dice el DNU 408, que es sobre el que se norma este decreto reglamentario, los niños de hasta 12 años pueden salir en compañía de sus progenitores o tutores, y se toma como referencia el número de documento de ese adulto mayor, no del niño. Con respecto al tema del documento, si alguien va a hacer una compra, ¿va a tener el mismo régimen documentario? ¿O cómo distinguen quién va a hacer una compra o quién va a hacer una salida recreativa? ¿Hay horarios determinados para una cosa y para la otra? Por ejemplo, alguien que sale a las 4 de la tarde y dice, no, pues yo voy al supermercado. Y tiene un número de documento que no le corresponde a ese día para hacer la salida recreativa. ¿Cómo lo distinguen eso? El funcionamiento de los comercios, tanto esenciales como exceptuados, que ahora los exceptuados extiende el horario en coincidencia con los comercios esenciales, sigue teniendo su funcionamiento normal de lunes a sábado, de 9 a 20 los exceptuados, bueno, hay una pequeña diferencia, de 8 a 20 los esenciales. Son actividades que están permitidas, que están exceptuadas, por lo tanto, de nuevo, tenemos que apelar a la responsabilidad individual de las personas. Lo que ahora sí se permite es salidas para esparcirse y no solo con el fin de ir a un comercio, pero la persona tiene que ser responsable, tenemos que apelar a la responsabilidad, lo dijimos muchísimas veces y ahora más que nunca. Entonces, en las actividades que se desarrollen al aire libre, como caminatas, ciclismo y demás, y no corresponda el número de documento con el número autorizado ese día, ahí podrá haber una sanción. De lo contrario, está permitido, es la actividad comercial. Claro, salir en bicicleta a hacer una compra, por ejemplo. Eso es lo que me parece que el espíritu de la pregunta, la gente puede mentir de cualquier manera. Entiendo que van a apelar otra vez más a la responsabilidad de cada uno, ¿no? De esto vamos a salir entre todos y vamos a avanzar entre todos y también vamos a retroceder si las cosas se hacen mal. Por lo tanto, necesitamos el acompañamiento una vez más de la gente. ¿Con el servicio doméstico cómo estamos? ¿Está el protocolo? La provincia todavía no nos elevó, sí nos informó la Jefatura de Gabinete de Ministros que están trabajando en el protocolo común para aplicar a las trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos, pero todavía la provincia no nos lo elevó, por lo tanto seguimos en la misma situación. Apenas tengamos novedades de lo contrario, lo estaremos comunicando.